San Marcos capítulo 6. Jesús salió de allí y se dirigió a su ciudad, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo escuchaba se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Allí no pudo hacer ningún milagro, salvo curar a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Se admiraba de su falta de fe, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Llamó a los 12, y comenzó en cuanto a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y les decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de allí. Y si en algún lugar no os reciben ni os escuchan, al marcharos sacudid el polvo de vuestros pies en señal contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. La fama de Jesús llegó hasta el rey Herodes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Y otros: es un profeta como los de antaño. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Pues Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado, por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, porque Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo escuchaba quedaba perplejo, aunque lo oía con gusto. Llegó el día oportuno cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, oficiales y principales de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, agradando mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedirle? La madre respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida la joven entró apresuradamente, se acercó al rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció profundamente, pero por su juramento y por los invitados no quiso desairarla. Enseguida envió a un verdugo con la orden de traer la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven, y la joven se la dio a su madre. Los discípulos de Juan, al enterarse, fueron a recoger el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Los apóstoles regresaron junto a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco. Pues eran tantos los que iban y venían, que no tenían tiempo ni para comer. Se fueron en barca, ellos solos, a un lugar desierto, pero muchos los vieron partir y los reconocieron. De todas las aldeas corrieron a pie hasta allí, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio a la multitud y se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Al hacerse tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: estamos en despoblado y es muy tarde. Despídelos, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a comprarse algo de comer. Pero él les respondió: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron:
¿Vamos a comprar pan por valor de 200 denarios para darles de comer? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron, dijeron, 5 panes y 2 peces. Entonces les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran. También repartiónos entre todos los 2 peces. Comieron todos hasta saciarse y recogieron 12 canastos llenos de sobras de pan y de peces. Los que comieron fueron 5.000 hombres. Enseguida Jesús apremió a sus discípulos a subir a la barca y adelantarse hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después se retiró al monte a orar. Al anochecer la barca estaba en medio del mar, y Jesús solo en tierra. Viendo que remaban con gran fatiga, porque el viento les era contrario, hacia la 4ª vigilia de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo habían visto y estaban aterrados, pero Jesús les habló enseguida. «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Subió con ellos a la barca y el viento cesó. Ellos estaban completamente fuera de sí, pues no habían comprendido lo de los panes y su mente seguía embotada. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, lo reconocieron y recorrieron toda la comarca. Cuando la gente se enteraba de dónde estaba Jesús, le llevaban en camillas a los enfermos. En pueblos, ciudades y aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejara tocar siquiera la orla de su manto. Y cuantos lo tocaban quedaban curados.